Bueno, chicos, comenzamos ya con la unidad de España de 1902 a 1975, unidad que engloba, fijaros, dos unidades del libro, la 7 y la 9. Así que vamos a tener una unidad por delante bastante larga, pero espero que con estas explicaciones pues la cosa quede más clarita, ¿vale? Bueno, mira, este es el PowerPoint que vais a tener colgado en Moodle. Como siempre, tenéis lecturas recomendadas, La voz dormida, que las quiera leer, bastante bonito. Y este, Falsa naturaleza muerta, también va sobre la guerra civil y bueno, es muy pequeñito, se puede leer en un fin de semana y está bastante bien también. Esto sería la lluvia de ideas que haríamos en clase, que os la presento aquí. Pues aquí tenéis la bandera franquista, aquí tenéis la bandera con los tres colores republicanos, el escudo que todavía mantenemos de España, aunque está cortado. Aquí tenéis a gente del bando republicano, donde también había chicas aquí en la lucha, con el puño en alto. Y por otro lado, pues tenéis a Franco también en esta segunda foto, ¿vale? Y aquí pues lo tenéis un poco más ampliado, esos símbolos. Esto sería lo que hacemos siempre en la primera sesión de cada unidad, que es nuestra lluvia de ideas y el comentario de fotos y demás. Aquí tenéis, por si queréis verlo, el enlace a dos trailers de dos pelis que están bastante bien también sobre la época que vamos a ver. Esta es la de las 13 rosas, basada en hechos reales. Y aquí tenéis la de la lengua de las mariposas, que es una película, pues bueno, que se ha proyectado, se proyecta muchas veces en las escuelas, en los institutos, porque digamos que el protagonista es un maestro y es bastante interesante también, ¿vale? Pasamos ya al punto 1. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Fijaros, durante el reinado de Alfonso XIII el sistema liberal entró en crisis. Entre las causas estaban inestabilidad política, ahora veremos por qué, las guerras, la pérdida de las últimas colonias y los conflictos sociales. Bueno, pues por ponernos un poco en situación, fijaros, en 1885 muere Alfonso XII. Su hijo todavía no puede ser rey. Creo que ni siquiera había nacido, o si había nacido era muy pequeño, no recuerdo bien esa fecha. Por tanto, la mujer de Alfonso XII, María Cristina, la reina, es la que toma la regencia, la que toma las riendas. Pero el periodo es bastante complicado porque también tenemos en ese tramo de final del 19 el asesinato de Cánovas del Castillo. Acordaros de que este señor fue el maestro, el preceptor de Alfonso XII cuando estuvo en el exilio con su madre Isabel II en París y este señor organizó todo el sistema de la restauración. Acordaros de el sistema de votos del caciquismo, el turnismo pacífico de partido, el amaño electoral, en fin, era la persona que había ideado todo el sistema. Y tenemos aquí pues que en este último tramo del 19 faltan tanto el rey, que era el que consentía ese sistema, y Cánovas, que era el que lo había ideado. Asuntos económicos, pues la guerra de Cuba, España atrasada, una España muy primaria, con un sector primario todavía sin grandes progresos, como ya vimos en la Revolución Industrial, pues aquí, mientras en Inglaterra ya se trabaja con maquinaria avanzada, con tractores, cosechadoras, etcétera, etcétera, aquí seguimos trabajando a mano y todo eso pues hace que nuestra productividad sea escasa. La guerra de Cuba nos arruinó, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. La guerra de Cuba fue un duro palo, ya lo vimos en el tema anterior, fue con lo que acabamos en el tema anterior de España. Y ese 1898, que ya sabéis que fue nuestro desastre del 98, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, que van a ser cosas pues tremendas, ¿vale? Seguimos con los apuntes. Dice la crisis del 98. Pues en 1895, ¿qué es lo que ocurre? Que estalla en Cuba un nuevo movimiento independentista. Los cubanos se quieren independizar, están asfixiados con los impuestos que les ponemos desde España y quieren ser un país independiente. Son ya de las últimas colonias que nos quedaban a los españoles. Todas las demás, pues fijaros, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, todas se habían ya independizado desde 1820 en adelante. Así que, fijaros, durante 3 años estuvimos en guerra. No es la primera guerra de Cuba, ya tuvimos varias anteriores. Y acordaros de que aquí intervienen los Estados Unidos, que nos declaran la guerra porque acordaros de que el acorazado Maine, el barco que se llamaba Maine, que era un barco americano,
estaba atracado en el puerto de La Habana y sufre una explosión y muere su tripulación. Y los americanos nos culpan a nosotros. Recordad que antes de esto los americanos nos habían hecho una oferta de compra de la isla y nosotros la habíamos rechazado. Qué casualidad que el Maine estalla, nos culpan a los españoles y nos declaran la guerra. Los españoles acordaron, lo conté en el último tema, íbamos a esta guerra pensando que la íbamos a ganar y que aquello iba a ser un paseo. Pues nos encontramos contra un país que era industrialmente muy potente, con maquinaria de guerra ya muy avanzada. Imaginaros los acorazados americanos frente a los barcos de maderita españoles. Pues aquello fue un paseo para los americanos y a esto se le conoció como el desastre del 98, porque perdimos la guerra, la población española como que se sumió en una especie de depresión, la clase política pues se vio abochornada por el desastre del 98, perdimos nuestras 3 últimas colonias que en ese momento nos aportaban gran riqueza, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y aparece ahora un movimiento que se va a llamar regeneracionismo, cuya máxima figura, lo tenéis aquí, fue Joaquín Costa, ya lo vimos en el tema anterior, y él proponía pues efectuar reformas políticas para que se superara el atraso del país, para que la gente dejase de ser ignorante, que se acabase con el caciquismo, con la corrupción, que hubiera elecciones libres y demás. Bueno, pues este movimiento va a ir calando poquito a poco en la sociedad, en la política, y bueno, llegará un momento en el que tendrá sus frutos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar un poquito más adelante? Pues fijaros que ya en 1902 el niño Alfonso XIII ya es mayor de edad y se le declara rey, ¿no? Accede al trono Alfonso XIII y seguimos teniendo la Constitución de 1876, que es la que trajo a su padre, Alfonso XII. Se va a mantener el turno pacífico de partidos entre el Partido Conservador, que lo tenéis aquí, y el Partido Liberal. Pero ocurre algo ya muy importante, y es que Cánovas ya no es el líder del Partido Conservador. Cánovas ha sido asesinado, ha sufrido un atentado, y es sustituido por Maura. Y en el Partido Liberal, Sagasta, ya retirado, pues es sustituido por Canalejas. ¿Y qué le va a pasar a estos dos líderes políticos? Pues que no van a tener el carisma que tenían Cánovas y Sagasta. Y Alfonso XIII tampoco va a tener el carisma que tenía Alfonso XII, su padre, ¿vale? Así que en cuestión política estamos entrando en una especie de crisis. Estos dos líderes nuevos que hay ahora en los dos partidos políticos fundamentales, el conservador y el liberal, van a intentar reformar la vida política, van a intentar cambiar esa corrupción electoral, ese caciquismo, lo tenéis aquí, reforman las leyes electorales, la administración local, los ayuntamientos, para evitar que los caciques tengan tanta fuerza, pero esto no lo van a conseguir. ¿Por qué? Pues porque esa gente era la propietaria de las tierras, la que daba trabajo, la que tenía dinero y al final sus tentáculos llegan a muchos sitios y cambiar esto era bastante complicado. Se lleva también a cabo una política de descentralización por parte de Canalejas, de darle importancia también a lugares como Cataluña, País Vasco, que tenían sus propias idiosincrasias, su propia historia y reivindicaban diferencias, entonces se va a intentar dar voz también a esos territorios. Sin embargo, pues a pesar de todos estos intentos, el Partido Liberal y el Conservador cada vez eran menos representativos, la gente no los va a votar. Los burgueses, tanto catalanes como vascos, apoyan ahora a sus partidos nacionalistas, que nacen ahora. Estos partidos que, por ejemplo, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que son ahora tan potentes en estos sitios, que son los que ganan allí las elecciones, pues nacen en este momento. Y ya las clases medias, las clases trabajadoras y obreras, pues van a empezar a votar a partidos republicanos y al PSOE, ¿vale? Toman fuerza también los sindicatos de UGT y CNT. Pues bien, ¿qué va a pasar a partir de 1909? Fijaros, los primeros años de Alfonso XIII pues son años en los que se intenta cambiar la situación, pero no cambia. A partir de 1909, este sistema de la restauración en el que había turnismo de partido entra finalmente en una serie de crisis que van a conducir a su desaparición. Primer punto importante, 1909, se produce la Semana Trágica de Barcelona, ¿vale? Es una insurrección popular
que ocurrió en Barcelona. ¿Por qué ocurre este levantamiento del pueblo en Barcelona, que tuvo un montón de muertos? Pues fijaros, resulta que España estaba en guerra en Marruecos. Nosotros poseíamos desde 1884 un protectorado en Marruecos, una zona que nosotros controlábamos. Y allí empieza a haber insurrecciones, empieza a haber protestas por parte de la gente que vivía en aquella zona y contra las tropas españolas, y había que enviar gente a Marruecos, había que enviar soldados a Marruecos. Entonces hay que hacer una leva, un reclutamiento de chavales, de hombres, y en ese envío de tropas pues se dictamina que aquel que pudiera pagar un dinero, una cuota, se libraba de ir a la guerra. Entonces, claro, la gente pudiente, lo tenéis aquí, pagaban para eludir el servicio militar, para no tener que ir a la guerra, pero los que iban siempre eran pues las clases populares, los pobres, y esos pobres son los que se van a levantar en Barcelona contra este reclutamiento de tropas, y va a ser una auténtica masacre, ¿vale? Una auténtica revolución, tremendo. Con llamarse la Semana Trágica, pues ya os imagináis lo que pasó allí. Más cosillas. En 1917 vamos a tener una crisis. ¿Y por qué tenemos una crisis? Pues pasan varias cosas. Fijaros, 1917, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial está acabando, y ocurre que los precios en España habían subido bastante. ¿Por qué? Porque acordaros de que nosotros no entramos en la guerra y todo lo que se producía en el país pues se intentaba vender a los países que estaban en guerra, y estos países pues pagaban más que los propios españoles. Entonces ocurre que a los propios españoles los productos se les ponen también más caros y no podían acceder a ellos, con lo cual la gente pobre era también la que más sufría este tipo de consecuencias, ¿vale? Después a esto hay que sumar una protesta militar, porque había una forma discriminatoria en la que se producían los ascensos, y siempre pues si habías ido a determinados sitios como la guerra de Marruecos y demás, ascendías antes, y si no, no. Entonces dentro del ejército pues también se van abriendo dos bandos, digamos. Y hay una protesta política, por otro lado, otra vez son parlamentarios de Barcelona los que reclamaban una nueva constitución, modernizar la política, que acabara el sistema de la restauración. Es decir, este sistema se está muriendo, y hay movimientos en todos los sentidos, movimientos de protestas económicas, de protestas sociales, incluso militares, etc. A todo esto le añadimos que, fijaros, los sindicatos convocan una huelga general en 1917. Por eso que os acabo de hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, pues tenemos un año bastante fatídico que el gobierno pues no supo encauzar bastante bien. ¿Qué va a pasar más adelante? Entre 1919 y 1923 el clima va a ser tremendo, ¿vale? Tremendo. Conflictividad social, pistoleros en las calles, los empresarios utilizando a sicarios y a gente que mataba a los que agitaban a los propios trabajadores, la influencia de la Revolución Rusa, el comunismo, el movimiento obrero con ataques, atentados, violencia, en fin, va a ser tremendo. Pasamos a ver las diapositivas, pero en la siguiente tenemos ya que en ese 1923 pues se recurre a un gobierno militar. En medio de la crisis que produjo, esto es importante, la derrota de Anual, en esa guerra de Marruecos de la que os acabo de hablar, en 1921 tuvimos una derrota tremenda. Murieron casi 12.000 soldados allí, y fue algo que impactó a la sociedad española porque fue un error militar, y los rifeños, con Abdelkrim a la cabeza, pues nos hacen una especie de emboscada, hubo una maniobra militar que no funcionó y 12.000 soldados murieron. Se abrió una investigación, el expediente Picasso, para ver quién había tenido culpa en eso. Incluso se decía que el rey estaba metido en el ajo, y al final, en 1923, cuando iba a salir toda la investigación a la luz, pues el general Primo de Rivera da un golpe de Estado, llega al poder y se le da carpetazo a ese expediente, con lo cual no se supo nada más. En ese momento pues se suspende la Constitución, se disuelven las Cortes, los partidos políticos, y en 1925 acabará la Guerra de Marruecos.